curiosos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Itzy y como ya saben, soy una mexicana viviendo en Dublín. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título, voy a hacer un Galway versus Dublín. Anteriormente hicimos un Cork versus Dublín y les agradó porque ustedes pueden comparar qué se acopla más a su estilo de vida y así poder hacer una elección correcta, más adecuada, de acuerdo a sus gustos y su presupuesto. Así que, sin más, arrancamos. Antes que nada me gustaría pedirte algo y es que si estás encontrando estos videos de utilidad, no olvides suscribirte por favor y puedes activar la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Constantemente estoy subiendo material que estoy segura que va a ser de ayuda si estás planeando tu viaje para venir. Así que, sin más, ya, vamos a comenzar. Y bueno, curiosos, hoy tenemos un invitado muy especial y él es Antonio, él es de Chile y bueno, nos va a contar un poquito de su experiencia. Ya lleva alrededor de 3 años viviendo en Galway, así que te vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, gracias. Pues cuéntanos un poquito de cómo fue tu experiencia. Llegué acá porque venía a estudiar inglés, buscando, ¿cierto?, en Chile lugares, destinos donde irme, cambiar de vida en realidad, que era el plan que tenía. Y dentro de eso escogí Irlanda porque era más económico que los otros destinos, una Nueva Zelanda o una Australia. ¿Te ha gustado? El clima nomás, yo creo que es lo que todos reclamamos quizá, o no nos gusta mucho, pero uno se termina acostumbrando ya con el tiempo, ya sabes qué ropa usar cuando ves el día en la mañana, ¿cierto? Exacto. Dicen por ahí que no hay clima feo, solo ropa que no es adecuada. Platícanos un poquito, tú ya llevas algo de tiempo viviendo ahí, ya más o menos también tienes conocimiento de cómo se mueve la cuestión de las rentas, en cuánto están los precios, para que podamos ayudar a los chicos a que se den una idea, que comparen de acuerdo a Dublín. En comparación, es cierto, con Dublín, la renta acá es mucho más económica. Hay de todo en verdad. Puedes encontrar una habitación por 700 euros como la puedes encontrar por 300. Siempre es más afuera del centro de la ciudad, más económico. Por ejemplo, yo vivo prácticamente en el centro mismo. Uh-huh. Yo estoy pagando 450. Está dentro de un rango bastante normal, bastante bien, una habitación solo para mí, sin compartir, entonces es súper bien. Hay personas que pagan mucho más y tengo un amigo que paga mucho menos también acá en el centro, pero más o menos los rangos andan dentro de esos valores 300 y puede llegar exageradamente unos 800 por una habitación similar. Oh, suena muy bien. Aparte de Galway también es muy bonito, muy colorido. Muy bonito, muy tranquilo, tiene mucho atractivo y me gusta mucho. Ahora cuéntanos del transporte, cómo es, qué tan viable es moverse, por ejemplo, en bicicleta, cuánto andan los precios, las distancias, todo esto. Bueno, Galway es pequeñito, no es muy grande como Dublín, pero la gente por lo general o camina o usa la bicicleta, o esto de scooter eléctrico, ¿cierto? Por lo general yo lo uso cuando llueve, pero por lo general camino, porque son cortas las distancias. Ah, entonces sí es viable, por ejemplo, andar caminando o en bici, si acaso, ¿no? Para que se ahorren esa parte. De los aeropuertos, ¿cuál consideras tú que queda más cercano? ¿El de Dublín, el de Shannon? Está casi a 40 minutos, una hora más o menos de acá de Galway, y de Dublín estamos a 2 horas y media prácticamente. Pero el problema, por ejemplo, en Shannon tú no tienes para todos los destinos, a diferencia de Dublín, entonces siempre hay que estar como chequeando si es que te sirve tomar allá algún vuelo o necesariamente tienes que desplazarte a Dublín. Y por ejemplo, ¿cuánto más o menos cobra un bus de ahí a Dublín, al centro de Dublín? Como tarifa de estudiante nosotros pagamos alrededor de 10 o 12. Cuéntanos, ¿qué lugares hay para visitar ahí en Galway, para irse a distraer? Como para salir a recorrer. Tienes la playa, tienes acá un río, que es el río Corre, que se une es como la desembocadura del río con el mar. Uh-huh. Esa intersección se llama Spanish Arc. Por lo general siempre vamos allá, casi todos, cuando hay un bonito día. Entonces vamos para allá, así, estamos ahí con los amigos jugando, tomándonos algo. Y puedes caminar por la costanera, ¿cierto? Por la orilla de la playa. Te puedes ir a un lugar también que se llama Connemara, que es como entre mar y campo. Tiene lagos, entre medio, una naturaleza muy bonita. Connemara Park también, que es
una montaña, puedes subir, hacer escalada, ¿cierto? Y tiene una vista espectacular, y hay hartos castillos. Si te gusta el tema medieval, hay muchas cosas que quedaron. Por ejemplo, acá hay un centro comercial que tiene un muro que pertenecía al muro que había en la ciudad, no sé, en el siglo XVIII. Este muro separaba la ciudad, ¿cierto?, del resto para que no fuera atacada. Entonces, ese muro todavía permanece dentro del centro comercial. Arquitecturas que quedaron de la época y son como atractivas, por lo menos para mí me gustan, siempre hago Sí. fotos, así, me encantan esos lugares. Algo histórico, y también lo que me he dado cuenta mucho de los Irish es que ellos son como muy respetuosos de ese tipo de cosas o de la naturaleza, que es algo que la verdad es admirable desde mi punto de vista. Para nosotros es como raro porque, por ejemplo, en Chile siempre pasa que cosas bonitas terminan a veces sucias, con basura alrededor. Y acá se cuida bastante eso, entonces uno aprende también, pues uno aprende a cuidar y respetar también esos espacios, que son, la verdad que son bastante agradables, muy bonitos. Y por ejemplo, la vida nocturna, ¿qué tal allá? ¿Cómo son? Porque yo sé que hay muchos jóvenes por allá también, muchos estudiantes. Cuando llegué hace un poco más de 2 años atrás, no había muchos homeless, no te encontrabas con muchas personas indigentes en la calle. Ahora este último tiempo sí, sobre todo en época de invierno, como que empiezan a aparecer bastante. Yo no sé si vendrán de otros lugares a la ciudad o siempre estuvieron, pero no los veía. El gobierno ha puesto estos hostales, hoteles donde los colocan a ellos para que puedan pernoctar, pasar la noche. Entonces ya como que no los ves tanto, pero hay momentos donde te los encuentras. Pero por lo general casi no se ven mucho. No, la vida nocturna yo creo que es muy similar a Dublín, muchos pubs, muchos bares. Hay unos bares que son muy típicos de acá, con harta música Irish. Hay uno que es bien famoso, que se llama Crane, que es un lugar bien como de la época, de hace 200 años, que siempre hay una persona contando historias, así como leyenda, mitos. Lo curioso es que ahí es sola música irlandesa, ¿cierto? O sea, si ellos tocan tienes que respetar y quedarte calladito, así como hasta que termine y lo aplaudes. ¡Árale! Un misticismo como bien, bien atractivo esos lugares. Y de los otros también, ¿cierto? Donde puedes ir a bailar y todo. Sí, hay harto. ¿Sí? Hay mucho. Les gusta la fiesta también un montón. Sí. Acá se escucha harto la Macarena, no sé, en Dublín sí se escuchará harto la Macarena. Sí, siento que en general, o sea, cuando te mueves al extranjero, sienten como que la Macarena y la Chona la escuchamos todo el tiempo, no sé qué se imaginen, pero son canciones muy, muy viejas. ¿Cómo ves allá la diversidad cultural? Hay bastante, como Galway es una ciudad que fue escogida dentro de como la ciudad de la cultura en Europa hasta el 2020. Hubo bastante movimiento de arte europeo acá, se veían de toda nacionalidad, todavía, bueno, siempre hay como tú vas a trabajar y te encuentras con personas de diferentes países, de Letonia, Lituania, Latvia, y todavía se ve bastante, te escucha mucho el lenguaje en la calle cuando sale. Eso es Pues, entretenido. Pero también, por supuesto, se escuchar tu portugués, que hay bastante también, todos lados, brasileños. y poco español. Eso es bueno para nosotros que nuestro objetivo era aprender el idioma. Practicar, exacto. Inglés acá, eso es atractivo. Qué bueno que también nos platicas de esa parte, porque muchas veces eso es lo que quieren los chicos, ¿no? Es lo que yo les digo, entre más alejados del centro de Dublín estén, pues van a estar como un poquito más en contacto con la cultura. Eso no quiere decir que no vayas a aprender el idioma, porque siento que también depende 100% del alumno, ¿no? De cada individuo, o sea, de cuántas ganas le eches y que tú te expongas, te forces a salir de tu zona de confort, ¿no? Claro, uno tiene que estar preparado también para pasar vergüenza, porque como uno no maneja el idioma, es un poco vergonzoso donde te dicen, sorry, no te entiendo. No pasa nada, hasta que te entiendan. Y ahora que lo mencionas, son pacientes, porque yo siento que en general los Irish son muy pacientes, ¿no? Y si no te entienden, es como de me lo repites y te lo repiten y tratan lo que yo les platico de darse a entender, ¿no? Para ser claros. No sé, ¿tú cómo lo has sentido esa parte? No, son muy amables, la verdad que sí, no podría reclamar contra algo así porque ellos son muy, muy atentos, muy preocupados. Si tú estás en la calle, que estás buscando un lugar, te ayudan, se preocupan. Yo tuve un accidente donde me quebré un brazo cuando llegué acá
y fui al hospital y mi inglés era súper súper malo y no sabía cómo decir que me había quebrado el brazo, pero me dolía. Les trataba de explicar y estaban todos preocupados, llegaban enfermeras, así como... Y todos atentos. Después me fueron a buscar un taxi para que yo me fuera a la casa. Ay, qué lindos. En otro lugar, quizás en mi propio país, quizás nadie me hubiera ayudado, o ciertas personas, pero no los mismos médicos. Ir a dejarme afuera al taxi, lo encontré así como muy, muy cariñoso, muy preocupado. Y en general, en todos los lugares donde he estado acá para ir a comprar, siempre la gente es muy amable, muy, muy atenta. Muy cálida, qué bueno. Oye, ¿y por qué te quebraste el brazo? ¿Cómo te caíste? Bueno, si nos quieres contar. Fue un accidente en bicicleta, había una tormenta el día anterior y ese día estaba en bicicleta y estaba corriendo un viento muy fuerte que me empujaba. Entonces una de esas me empujó y ya salté lejos. Caí pésimo en la calle. Oh. También fue raro porque eso me pasó en la calle y yo Ujú. estaba allá, me caí y rodé en el piso. Bien dramático así de telenovela mexicana. Entonces pararon como 4 vehículos y todos se bajaron a verme si estaba bien, así como súper preocupado. Y yo no sentía dolor. Después yo cuando... Te dio pena. También cuando a uno le da pena es como de, no pasa nada, no, estoy bien, estoy bien. La comida, ¿qué tal es por ahí? ¿Es buena? En general. Está bastante bien, me tiene varios restaurantes asiáticos, indios, comida italiana, francesa. El gusto, claro, para ir variando e ir conociendo también otro tipo de comida. Un lugar brasileño que tiene más cosas también de como latinas, ¿cierto? Los frijoles, algunas salsas también que también se consumen en Chile. Entonces, por ahí como que uno se la ingenia si quiere prepararse un plato chileno. Y por ejemplo, ahí tú no has encontrado restaurantes chilenos. No he encontrado, pero me dijeron que había uno en, en Dublín, así que tenía pensado ir para allá. ¿Y para ti ha sido difícil encontrar los ingredientes de tu país? Algún tipo de mostaza que se come en Chile, que acá no hay. Pero sabes que en estos mercados Polish, Ujú. que son muy parecidas a la latina, son muy parecidos. Las carnes y los quesos, ¿no? Entonces por ahí de repente como que uno toma algo que dice, uy, esto también lo comía en Chile. Sí. También otra pregunta muy frecuente entre ellos es como, ya sabemos que lejos de Dublín pues puede ser más económico el estilo de vida, pero ¿tú sí consideras que hay como una diferencia considerable? Se van compensando. Por ejemplo, en Dublín tú tienes más productos, más acceso a diferentes mercados, entonces pueden haber diferentes precios. Acá, al ser un lugar más chico, una ciudad más pequeña, los locales establecidos son muy pocos, entonces no tienes una gran variedad de cosas, por lo tanto los precios igual, algunas cosas son más caras, las frutas, por ejemplo, yo encuentro que son más caras acá que en Dublín, las verduras. Lo otro tema, el tema de escuela, de estudiar acá, sale mucho más caro que en Dublín. Por ejemplo, te abro una escuela de inglés en Dublín, te puedes encontrar quizás por 1.200, 1.300 quizás, euros, hablando de euros. También depende de la escuela, ¿no? Siempre están alrededor de sobre los 2.500, los 2.700 euros. Ujú. Es caro, tiene hasta 3.500. Entonces, a veces se suben mucho esas cosas. Se compensa por el otro lado, que es por el arriendo, ¿cierto? Que es más barato. Pero porque tampoco hay como una gran demanda de trabajo. Exacto. Hay trabajo, pero estamos hablando siempre de una ciudad más pequeña, entonces las posibilidades son bastante diferentes. Voy a ir a una mosca. Mátala. Córrela. Le ponemos ahí una abeja volando en vez de mosca. Nah. Evítalo, por favor. Yo tengo una vista acá al río y siempre como que hay mosquitos, entonces... ¿Es río o río de caca? ¡La fina! ¡Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria! Claro, acá en Galway, al ser una ciudad pequeña, no hay mucha oferta de trabajo en comparación con Dublín o otras ciudades que son más grandes como Cork. Y eso también yo creo que afecta si tú vienes a estudiar y te sale más caro. A veces cuesta encontrar trabajo, como también cuesta encontrar arriendos en temporada de verano. Y hay mucho estudiante acá, Ujú. entonces vienen muchos a estudiar y todos están en la misma buscando en este periodo
de arriendo, entonces obviamente se incrementan los precios de arriendo y también la oferta de trabajo empieza a aumentar, todos empiezan a buscar trabajo como que todo en el mismo tiempo, entonces se vuelve un poco, hay que preocuparse antes de... Ok. Oye, entonces ¿consideras que hay menos oportunidades de trabajo en Galway que en Cork? Yo reviso por Facebook, veo muchas ofertas de trabajo en Cork en diferentes lugares, en varios lugares diferentes. Acá, al ser turístico, tienen mucho lo que es hoteles o muchos restaurantes, entonces siempre están necesitando o meseros o kitchen porter o qué sé yo, cleaner. En otras ciudades yo siempre veo como que piden de toda la variedad, pero acá como que es muy poco en cuanto. Galway es como más enfocado al sector hotelero, ¿no? ¿A eso te refieres? El fuerte debe ser el turismo porque es lo que se mueve esta ciudad, encuentro yo. Qué dato tan interesante acabas de compartir, ¿no? Porque también ellos pueden dar cuenta o idea de trabajos y diferencias de lo que pueden encontrar en diferentes ciudades. ¿Qué prefieres? ¿Qué es lo que te gusta y lo que no te gusta de Galway? Y al final, ¿tú qué decidirías? ¿Cuál escogerías? ¿Dublín o Galway? Claro, hay cosas que se ponen en la balanza. Por ejemplo, lo que te hablaba del trabajo. Quizás en Dublín tienes una gama más grande de enfocada al trabajo y tienes mucho más oportunidades de encontrar un buen trabajo o optar a una Stanford, que es lo que muchas personas queremos, ¿cierto? Para quedarnos en el país, para trabajar. Y en ese aspecto, quizás, si yo estoy buscando ese camino, quizás me voy a tener que cambiar de ciudad a una ciudad más grande. Yo vengo de la capital en Chile, de Santiago. Entonces, venirme a una ciudad más pequeña también es como adaptarse. Lo que sí tiene Galway que es atractivo es el entorno, es bien agradable para caminar, que es lo que yo no extraño de Santiago, que ya era un estrés. Uno se acostumbra a las grandes ciudades, se acostumbra a moverte así. Pero cuando encontré acá, encontré mucha calma, mucha tranquilidad, y eso me gusta, lo atractivo que tiene de la naturaleza mezclado con la ciudad medieval. Se vuelve muy bonito. Para mí, si tuviera que elegir de nuevo, volvería a escoger Galway. Ujú. Me gusta cómo funciona la ciudad, me gusta lo preocupado que es incluso la policía con la gente acá, las personas, porque es tan pequeño que cada vez que tú trabajas en un lugar, tú te encuentras con esas personas y cuando vas al centro te vuelves a encontrar con las mismas personas, en el supermercado otra vez con la misma gente. Ay, que ya es como muy familiar, ¿no? Todos se conocen. Todos te van saludando todo el día. Por donde vayas siempre alguien te saluda, alguien te ubica de algún lado. Yo estuve en el hospital con mi brazo quebrado, entonces Ajá. esa misma persona me la he topado muchas veces en diferentes lugares, me han saludado cómo estoy. Yo no recuerdo sus nombres, pero ellos me saludan y siempre conversamos. Pero sí, Siempre te recordarán como aquel del brazo torcido. Oye, también aguas con lo que hagas, ¿no? Porque imagínate, haces algo mal y como dicen en México, pueblo chico, infierno grande. Entonces, pasa también seguramente, pero como te decía, la gente es tan amable que casi no hay como muchos problemas. El único problema que podría existir es como con la juventud que le gusta salir a tomar a este lugar donde desemboca el río, que se llama Spanish Arch. Es como un lugar verde, cae el río. Entonces los chicos se van allá, ¿cierto? Ahí a tomarse sus cervezas, se quedan hasta muy tarde y es como que la garda tiene que estar siempre preocupada de, de ver por ello, porque tú sabes, alcohol, un río, para evitar ese tipo de situaciones. ¿cómo está la situación de los adolescentes que cometen crímenes? No sé si es común ahí en Galway esa parte. Pero hay algo que es un poco más triste, hay muchos adolescentes que se suicidan, que eso pasa bastante, no siempre, pero es frecuente. Siempre que uno ve como el helicóptero pasando por acá cerca del río es porque alguien se ha lanzado. Me ha tocado ver chicos ahí a punto de saltar y llamando Qué a... triste. Sí. Pero actos de delitos, cosas así, no, casi no, Tranquilo en ese aspecto. para nada, Muchas gracias por la información, por compartirnos un poco de ti, no hay ningún problema. por hablar de tu experiencia, de lo que has visto, de lo que has vivido y pues sí, ¿no? Así de alguna manera esto puede ayudarle a otras personas a que comparen y vean qué les agrada más y como lo repetía en el video anterior, no es que un lugar sea mejor que otro, simplemente son diferentes y este tipo de videos es para que ellos vean qué les agrada más, nada más.
cada lugar tiene su atractivo, su color, su aroma. Exacto, sí, sí, sí. No sé si quieras decirle algo extra a los curiosos, algo que quieras compartir con ellos. Tomar el riesgo, pues, el desafío de salir de tu casa, salir, dejar tu trabajo. Yo en Chile era ingeniero, tenía un buen trabajo, pero a veces uno quiere más, o sea, uno quiere conocer un poquito más, aprender algo más. Y el estar dispuesto a asumir ese riesgo se vuelve entretenido, se vuelve una aventura. Porque cuando tú vuelvas a tu país de origen, vas a volver a hacer lo que eras, vas a volver a retomar la vida quizás que tenías, pero vas a volver con otras cosas que aprendiste también. Entonces, siempre va a ser entretenido, siempre un nuevo comenzar, una nueva aventura, cada día es diferente acá. Claro que sí. Qué bonito. Y bueno, chicos, cualquier cosa, cualquier duda que tengan relacionada a Goldway, nos pueden contactar a cualquiera de los dos, pero también les voy a dejar aquí el Insta de Antonio. Pues muchas gracias, Antonio, nuevamente por estar en este espacio con nosotros. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes, chicos. Saben que los hago con mucha buena vibra, con tal de que ustedes puedan comparar y ver qué ciudad se adapta más a ustedes. Si fue así, no olvides darle like, compartir con tus amigos, sabes que me ayudas demasiado. Por acá va a estar el botón de suscribirte, no olvides hacerlo por favor y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando suba un nuevo video. Por acá te dejo mis redes sociales, Facebook e Instagram, te invito a que me sigas. Les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.